Oye, pero mira, vámonos al yo por qué, porque este tema de la reducción de diputados nos va a dar para mucho, ¿no? Vamos a ver el yo por qué, que habla sobre un tema que la verdad es que cuesta trabajo entender, porque se ha hablado mucho ahora con la reforma energética de la ronda cero, Carmen. Pero, ¿qué es esto de la ronda cero? ¿Para dónde vamos? Y qué es esta etapa inicial, digamos, de implementación de la reforma energética. Vamos a verlo para que nos quede claro. En el marco de la reforma constitucional para dar entrada al capital privado nacional y extranjero en la industria energética de México, se utiliza un término que es clave para definir cómo se llevarán a cabo los nuevos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, la Ronda Cero. La Ronda Cero es el proceso que permitirá conocer las áreas en las que Petróleos Mexicanos se quedará de manera exclusiva para su explotación y exploración de hidrocarburos. La Ronda Cero garantizará que el Estado cuente con los recursos suficientes para obtener rondas atractivas antes de la apertura de empresas extranjeras en la industria de exploración y extracción de hidrocarburos. Con este procedimiento se descarta que la paraestatal se vaya a convertir en una empresa más pequeña o que no podrá incrementar las áreas petroleras en las que opera o incluso que vaya a quedar en desventaja frente a otras industrias. Actualmente Pemex produce cerca de 2.5 millones de barriles de petróleo diario en promedio. En marzo, fecha en la que inició el proceso de la Ronda Cero, Pemex solicitó a la Secretaría de Energía el 83% de la reserva probable, es decir, aquellas que tienen al menos un 50% de probabilidad de ser extraídas del subsuelo, y únicamente pidió el 31% de las reservas prospectivas, es decir, de aquellos recursos que no han sido descubiertos, pero que requieren de mayor inversión para exploración y explotación. A la CENER le corresponderá, con asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, resolver los proyectos que se asignarán a la paraestatal según sus competencias técnicas y financieras. De acuerdo con la minuta enviada por la Cámara de Diputados a los Congresos estatales, la Ronda Cero consiste en la primera asignación que se dará a Pemex para que elija los campos en los que desea trabajar y en los que tiene capacidad de operar antes de la entrada de la iniciativa privada. Las asignaciones de exploración son las áreas en las que, en la fecha que entre en vigor el decreto, Pemex haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración y tendrá la posibilidad de seguir trabajando hasta por 3 años más, prorrogables por un periodo adicional de 2 años. Las asignaciones de extracción son las áreas donde Pemex mantendrá sus derechos por encontrarse en producción a la fecha que entre en vigor el decreto de reforma constitucional. Con esto, indica la minuta de la reforma energética, los nuevos operadores nacionales y extranjeros que sean beneficiados a través de las asignaciones que prevea la ley realizarán trabajos en los lugares en los que Pemex actualmente no lleve a cabo actividades. De acuerdo a la parte oficial, con la Ronda Cero queda asegurada la producción petrolera para los próximos 20 años, lo cual garantiza una primera oleada de inversiones en el sector, según afirma el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, Francisco Fontanet, quien agrega que la industria mexicana ya tiene proyectada una suma de $30,000 millones para inversión en el sector. ¿Y cuáles son las empresas que participarían? El director general de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández García, comentó que ya se reunió con representantes de empresas como Chevron, Shell, Exxon, British Petroleum, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, Petrochina, la empresa nacional iraní de petróleo, Cuba Petróleo, Petróleos de Venezuela, entre otras, y se prevé que con la puesta en marcha de la reforma energética, la industria química mexicana invertirá en la próxima década $25,000 millones, así como generará 60,000 empleos directos y 840,000 indirectos. El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, Miguel Benedetto, refirió que los cambios aprobados al marco regulatorio del sector dan las condiciones y certeza jurídica para incentivar la inversión y desarrollar alianzas estratégicas público-privadas, a través de las cuales se garantice el abasto de materias primas suficientes y a precios competitivos. Sobre la generación de empleos, uno de los objetivos prioritarios de la reforma constitucional en materia energética apunta a que la industria química y petroquímica tiene la expectativa de generar 60,000 empleos directos y 840,000 indirectos en los próximos 10 años. Y así como existe la Ronda Cero, existe la Ronda 1, en donde México anunció el pasado 13 de agosto que otorgará sus primeros contratos con industrias privadas para explorar y extraer petróleo y gas entre mayo y septiembre del próximo año, poniendo en marcha una histórica reforma que dará un giro total al vital sector energético. Las áreas propuestas para la Secretaría de Energía para la llamada Ronda 1 suman 109 bloques en exploración y 60 en explotación, con un total de 28,500 kilómetros cuadrados que incluyen aguas profundas del Golfo de México, tanto en el sur como en el cinturón plegado perdido, una provincia frente al estado de Tamaulipas que es compartida con Estados Unidos, donde en la parte de Estados Unidos ya explotan yacimientos desde hace años empresas como Chevron y Shell en el proyecto Great White. Los contratos de la primera ronda, por los que el gobierno espera captar capitales por $50,500 millones en los próximos 4 años, se otorgarán dando prioridad a áreas que generen producción en el corto plazo y dejando los proyectos de aguas profundas entre las
últimas asignaciones. En resumen, la ronda 0 son las áreas que podrá quedarse Petróleos Mexicanos para su explotación y la ronda 1 son aquellas áreas que estarán disponibles para ser explotadas por empresas privadas completamente extranjeras.